podría haber imaginado que viviría la vida que llevaba en ese momento. Plagada por un dolor constante y una inminente amenaza de muerte, había comenzado a contar los días hasta su eventual fallecimiento, desesperada por su situación a cada segundo que pasaba. Sin embargo, el dolor sordo y la desesperanza que la habían atormentado durante más de un año ya habían desaparecido. Erradicada, su respiración se hacía más fácil y el futuro parecía menos sombrío que nunca, al menos durante el último año. Sin embargo, ella todavía sigue preocupada. La situación en tierras Shino era tensa, y ella no estaba ciega a la tensión que crecía mientras los guardias entrenaban vigorosamente con sus espadas. Pero más que eso, estaba tensa por motivos personales, motivos relacionados con su matrimonio bastante abrupto con el joven señor de estas tierras. El mismo señor que por ahora estaba en el patio de abajo, con un simple akama, su espada en mano mientras 4 de los guardias del castillo lo rodeaban, con el sudor goteando por sus rostros. Y a pesar de ser consciente de la destreza de Akihito-san con una espada, no pudo evitar estremecerse cada vez que uno de esos guardias lanzaba sus espadas hacia él mientras ella estaba en el balcón observando toda la terrible experiencia junto con la cuidadora del castillo, Lady Nakiri. Nakiri-san, ¿puedo hacerte una pregunta? Comenzó, y la mujer mayor asintió cortésmente. Por supuesto, mi señora, respondió con una pequeña reverencia. Nakiri-san era básicamente la persona que había criado a Akihito-san y estaba más consciente de todo lo relacionado con él. Jugueteó con su pulgar, tratando de formular la pregunta con las mejores palabras, hasta que finalmente pronunció las palabras. ¿Crees que soy bonita? Dijo finalmente casi en un susurro. ¿Qué dijiste, mi señora? Cuestionó de nuevo, probablemente su voz era demasiado baja para ella. Sin embargo, tragó saliva mientras se pellizcaba el pulgar antes de repetir. ¿Crees que soy bonita? Preguntó de nuevo, y vio a Lady Nakiri fruncir un poco el ceño mientras respondía. Por supuesto, mi señora. Lo es, diría que es la persona más bonita que conozco, pero ¿puedo preguntar por qué pregunta esto? Cuestionó, con un poco de agudeza filtrándose en su tono mientras se acercaba a ella. Y Miyuki no sabía cómo responder eso sin avergonzarse, pero estaba al final de su cuerda. Mi señora, si alguno de los sirvientes ha hecho una propuesta, Nakiri-san comenzó en un tono frío, con el objetivo de estrecharle la mano. No, en absoluto, interrumpió rápidamente, sabiendo eso. Entonces, ¿por qué me preguntas eso, mi señora? Cuestionó en un tono suave mientras la miraba. Sus ojos se dirigieron al hombre de Akam negro en el centro del patio, ahora parado solo mientras los 4 guardias que enfrentaba yacían en el suelo resoplando y derrotados, mientras 4 más avanzaban para tomar su lugar, sin darle respiro. ¿Puede decirme cualquier cosa que le preocupe, mi señora? Akihito-sama ha ordenado que la hagan sentir lo más cómoda posible, interrumpió Nakiri-san, mientras negaba con la cabeza. La verdad es que no le faltaba mucho aquí, incluso diría que su vida en tierras Shino era incluso mejor que la que había tenido en la capital. Los sirvientes la rodearon de puntillas, inclinándose y felicitándola a cada paso, trabajando incansablemente para cumplir todos sus deseos. Había una sensación de seguridad aquí que había sentido por primera vez en un año, y Akihito fue amable con ella. A menudo cenaba con ella y la invitaba a salir mientras le mostraba sus tierras. ¿Crees que Akihito-san me encuentra hermosa? Logró salir adelante, sabiendo que dada su posición, Nakiri-san era la única persona que podía ayudarla en este sentido. Por supuesto, mi señora, ¿pero qué le hace cuestionar eso? Nakiri-san preguntó mientras se acercaba. Se mordió el labio y bajó los ojos mientras jugueteaba con su manga. Entonces porque él, y pudo sentir su rostro calentarse cuando Lady Nakiri la miró con los ojos entrecerrados, antes de que de repente se agrandaran. Oh. Y ella jadeó, y Miyuki estuvo segura de que había adivinado lo que había deseado decir, y eso la hizo encerrarse aún más en sí misma. Sí, parece, ya sabes, bastante desinteresado, logró decir, y Nakiri-san se inclinó más cerca. Oh, aunque no debes preocuparte, princesa, interrumpió mientras tomaba su mano y hablaba suavemente. Creo que su moderación se debió más a la preocupación por tu salud, aunque puedo hacerte una pregunta. Empezó y asintió con la cabeza, mientras su rostro se calentaba. Sí, ella también lo había pensado, pero ahora que se había recuperado bastante, sentía que él simplemente no la quería. Sí, respondió mientras Nakiri-san se acercaba. ¿Desea que esté con usted, mi señora?
¿O es por sentido del deber?, cuestionó, haciéndola fruncir el ceño. Y ella se calentó así. Él ha hecho mucho por mí, y deseo. Estaba a punto de continuar cuando de repente, los fuertes sonidos de una campana lo sacaron de su ensoñación, y vio como Lady Nakiri palidecía ante esos fuertes golpes. Su corazón se salió de su pecho mientras observaba a los guardias entrar corriendo al castillo, armándose. ¿Lo que está sucediendo?, ella cuestionó. Estamos bajo ataque. 0, 0, 0, 0. La horda llama Myrow. Lord Myrow estaba sentado en su solar con sus hijos, leyendo la misiva de su aliado y camarada de Konoha, con el ceño fruncido. Sus dos hijos, Sakazuki y Tsukiyama, estaban sentados frente a él, y no pudo evitar sentir que su decepción y frustración crecían mientras los miraba. ¿Por qué nos has convocado, padre? ¿Finalmente has decidido que ese señor advenedizo responda por sus crímenes contra nosotros? Sakazuki gruñó de rabia, su temperamento feroz y su naturaleza cruel eran evidentes en su cuerpo mientras se elevaba sobre su hermano menor. Todavía no estamos seguros de si realmente fue Lord Shirahoshi detrás de esas explosiones en las minas. No debes apresurarte a sacar conclusiones, añadió Tsukiyama, su voz suave e intrincada. Sin embargo, de sus dos hijos, él era el que más se parecía a él. Tenía un ingenio agudo y una mente iluminada, pero a diferencia de él, carecía de la crueldad necesaria para tomar decisiones difíciles. Por supuesto, fue él. Ese bastardo que saltó hacia arriba cree que puede convertirse en un daimyo y desea empobrecernos cuando golpee nuestras minas. ¿Tiene alguna idea de la cantidad de pérdidas que hemos tenido que soportar debido a esos ataques? Las minas han estado cerradas durante semanas y es posible que algunas de ellas ni siquiera vuelvan a funcionar, gruñó Sakazuki, y tenía razón. El ataque a las minas, que había sacudido sus tierras y perturbado su mayor fuente de ingresos, había sido una sorpresa para muchos. Pero no él. Cuando se enteró del fracaso del intento de asesinato, supo que el joven señor intentaría tomar represalias, aunque lo haría con tal precisión e intensidad que lo sorprendió. Los ataques habían cerrado más de 3/4 partes de sus minas, y dado que los ingresos de esas minas eran necesarios para sustentar sus vidas y comprar alimentos para su pueblo, lo cual era extremadamente caro dada la guerra, era un gran dolor de cabeza para ellos. Agregue a eso el hecho de que el mayor exportador de alimentos también era dicho señor que les había aumentado los aranceles. En ese momento estaban al borde de una gran revuelta por parte de la población empobrecida de sus tierras, algo que no podían permitirse en ese momento. Y ahora acababa de recibir una misiva de Konoha detallando que recibiría poco apoyo de su aliado allí, ya que algunas personas en la aldea habían comenzado a investigar sus actividades. Tu hermano tiene razón, Tsukiyama, todos sabemos exactamente quién estuvo detrás de esos ataques. Tú también lo sabes, así que es hora de que dejes de jugar, tonto. Gruñó enojado y vio a Sakazuki sonriendo ante sus palabras. Y Sakazuki, te envié con Lord Hattori, para llegar a un acuerdo con él para evitar los aranceles que Lord Shirahoshi nos ha impuesto. ¿Qué pasó con eso? Cuestionó y vio a Sakazuki fruncir el ceño. ¿Por qué debemos aceptar los términos de ese advenedizo? Déjame darle una lección. Dame 4 de nuestros samuráis y te traeré su cabeza, poniendo fin a toda esa farsa. Sakazuki lo desafió y suspiró. Era un plan viable, pero no le gustaba la incertidumbre que encerraba. Había muchas cosas que no sabían sobre este joven señor, demasiadas cosas que eran secretas. Los petirrojos que habían sido contratados para matarlo no eran tan simples. Su líder también era alguien familiarizado con el chakra, una hazaña que era rara en hombres de su posición. Sin embargo, de alguna manera, el hombre había muerto, junto con toda su tripulación. Y todo eso cuando ninguno de los 4 samuráis jurados al señor Shirahoshi lo acompañó en su viaje. Ayama Mairo había deseado continuar con el legado de su familia, tratando de lograr lo que muchos otros antes que él no habían logrado. Un deseo de ver su propia sangre en el trono del daimyo, y justo cuando todo parecía una realidad, el daimyo había echado un freno a sus planes. La boda de su hija con el joven Hito de Shinobi apuntalaba a otro rival. A su nieto. Lord Akihito Shirahoshi, el joven Hito de Shinobi, también era bastante misterioso, un niño de solo 15 años pero lo suficientemente rico e inteligente como para haber transformado sus tierras en una de las regiones más prósperas de la Tierra del Fuego. Sabía que los días del daimyo estaban contados.
El hombre estaba en sus últimas piernas, pero se aferró a la vida, sabiendo que por mucho que lo hiciera, le daría tiempo al jovencito para preparar sus fuerzas. Incluso ahora, había escuchado rumores de que el joven señor había hecho una alianza con el vecino señor Chiba. Un señor menor, pero todavía un pensamiento problemático, estalló en su mente. El joven señor tenía buena reputación, y eso significaba que muchos más se le acercarían con la oferta de una alianza, alianzas que podrían acabar con sus sueños, justo cuando él estaba a punto de lograrlos. No podía permitir que eso sucediera. Sakazuki comenzó a llamar a su hijo mayor, quien se animó ante sus palabras. Escribe al señor Hattori y a Saegusa y haz que también preparen sus fuerzas, le dijo, haciendo que su mayor frunciera el ceño. ¿Quieres que divida sus fuerzas?, concluyó rápidamente, con una sonrisa salvaje en su rostro. Y él asintió. Sí, haz que participen en pequeñas escaramuzas en la frontera mientras tú lideras la fuerza principal. Aparte de 3, tendrás al resto de los 6 samuráis bajo tu mando, anunció. 6, ¿no crees que es demasiado excesivo para alguien como Lord Akito?, desafió Sakazuki, y ella sacudió la cabeza. No, quiero que acabes con toda esta farsa de una vez por todas, dijo y vio que los ojos de Sakazuki brillaban mientras cuestionaba. Gracias por este padre, ¿y qué hay de su esposa? ¿Ella es la princesa?, cuestionó, seguro de su victoria. Y cerró los ojos mientras respondía. La guerra es algo traicionero, especialmente para las mujeres y los niños. Esto es desastroso, jadeó Yatsujin mientras estaba de pie frente al joven señor, con un mapa detallado de la Tierra del Fuego abierto frente a él, mientras planeaban su eventual respuesta a la incursión de las fuerzas de Lord Mairo. Una respuesta que le parecía cada vez más complicada e improbable a medida que advertía su precaria situación. Con las constantes escaramuzas entre nuestras fuerzas y las de Lord Saegusa y Lord Hattori al este y al oeste, el ataque desde la frontera norte es devastador y, según mi información, está siendo dirigido por el heredero de Lord Mairo, Sakazuki, quien tiene a sus espaldas 6 de sus 9 samuráis. 6. Nakiri-san jadeó a un lado ante esas palabras, ante el gran número, porque esto también mostraba las intenciones de la fuerza invasora. Deseaban acabar con la familia Akito. Aunque se maldijo a sí mismo por no ver este desarrollo, las escaramuzas iniciadas por Lord Saegusa y Hattori en los últimos días deberían haber sido pistas suficientes, pero habían pasado por alto la intensidad del ataque de Lord Mairo. Nuestros 4 samuráis están defendiendo ahora nuestras fronteras oriental y occidental, tendremos que retirarlos, y cuando estaba a punto de mover las 4 piezas generales hacia el frente norte, la voz del joven Lord lo interrumpió. No, no podemos hacer eso, interrumpió, sorprendiéndolo. Si lo hacemos, seremos atacados por un triple ataque. Lord Saegusa y Hattori ejercen una fuerza considerablemente menor que Lord Mairo, pero de todos modos es una fuerza formidable. Tan pronto como retiremos a nuestros samuráis de allí, será invadida, añadió, y pudo comprender sus temores. ¿Pero qué más podemos hacer? No podemos permitir que Lord Sakazuki se acerque así a la capital de nuestras tierras. ¿Necesitamos que alguien combata su fuerza sustancial?, preguntó, y la respuesta a su preocupación lo tomó por sorpresa. Yo lideraré esa fuerza, interrumpió Akito, sorprendiendo a los 3 residentes de la habitación con sus palabras. Has perdido la cabeza. Tú solo te enfrentarás a 6 samuráis, 6. Casi gritó ante lo absurdo de la idea y Akito sacudió la cabeza. No tendré que enfrentarlos a todos a la vez, lideraré una fuerza pequeña y móvil e intentaré enfrentarlos uno por uno. Con los mejores de mis hombres, podría cambiar todo esto, ofreció. Y él sacudió la cabeza. Ese es un riesgo enorme. Eres el señor de estas tierras, si algo te sucediera, todo perdería sentido, no puedo permitir que te pongas en peligro de esta manera, dijo resueltamente, pero Akito parecía haber recuperado su mente. Podría escribirle a mi padre, interrumpió Lady Miyuki desde un lado en tono preocupado. Su rostro estaba pálido y su comportamiento ansioso mientras miraba hacia el joven señor. Tal vez podría intervenir y hacer que Lord Mairo retroceda, no sucederá, interrumpió, sabiendo que tal cosa sería inútil. El Daimyo-sama no podrá intervenir a tiempo, y mucho menos la situación política en la capital hace que le resulte muy difícil realizar tal intervención.
Al ritmo al que se mueven las fuerzas de Lord Mairo, seríamos invadidos antes de que cualquier tal directiva llegue a esta parte de la Tierra, e incluso entonces, Lord Mairo podría simplemente afirmar que no la recibió ni inventó ninguna causa legítima para esta propuesta, respondió y la vio asentir nerviosamente, mientras el joven señor agregado. Debemos afrontar esta terrible experiencia nosotros mismos, sin esperar que la capital intervenga. Ya veo, entonces ¿qué haremos?, cuestionó ella en tono preocupado, y él apretó los dientes mientras escaneaba el mapa una vez más. Haremos lo que he ordenado. Haz que Kazuto prepare a los hombres, me iré dentro de 1 hora, anunció, y apretó los dientes, porque aunque era un valioso asesor del joven señor, seguía siendo un asesor y la última palabra siempre recaería en el propio joven señor. Akito, escúchame. No tienes heredero y eres el pilar que mantiene unidas a nuestras fuerzas. Eres como el rey en Shoji, y solo un idiota deja que su rey entre en la incursión, intentó, pero el joven señor estaba impasible. Dudas demasiado de mí, anunció, sonando más impasible y más frío mientras lo miraba. Aprieta los dientes mientras acepta la derrota, pero aún así, no le dejaría seguir así. Entonces déjame escribirle a Lord Chiba, con él aliándose con nosotros podríamos obligar a Lord Sakazuki a dividir toda su fuerza, podría atacarlo desde un costado, dándonos suficiente tiempo, ofreció mientras movía las 2 piezas generales de Chiba. Aterriza en el lado del frente del norte. Sabes que ya tomé mi decisión con respecto a esto, anunció el joven Lord mientras se levantaba, haciéndolo apretar los dientes. Maldita sea. Solo escúchame, Akito, y no seas tan terco. Le gritó al joven señor, quien, sin responderle, comenzó a salir de la habitación. Necesito hacer preparativos, gritó mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. Y en su rabia y frustración, Jin golpeó la mesa mientras gritaba. Ese maldito idiota. Maldijo al joven señor por su terquedad cuando la mesa se partió en 2. Jin-sama, lo interrumpió una voz recatada desde un costado, sacándolo de su trance mientras miraba hacia un lado y encontraba a Lady Miyuki mirándolo con el ceño fruncido. Sí, mi señora, respondió después de tragar saliva, sabiendo que se había degradado lo suficiente por hoy, aunque si todos morían en unos días, dudaba que su honor o sus gestos importaran mucho. ¿Por qué Akihito-san está en contra de una alianza con Lord Chiba?, cuestionó, sorprendiéndolo, y él miró hacia Nakiri-san a su lado, quien asintió con la cabeza, haciéndole señas para que le dijera la verdad. Lord Chiba ha buscado una alianza con el joven Lord Akihito desde hace algún tiempo, y para cimentar esa alianza, ha propuesto una unión entre el joven Lord Akihito y su única hija, respondió y vio que sus ojos se abrieron como platos. ¿Eso significa sí?, interrumpió Nakiri-san desde un lado. El señor Akihito se niega a esto porque te hizo una promesa de que no tomaría otra esposa, y aunque en tiempos normales nadie les envidiaría esto a ninguno de los dos, en estos tiempos para un señor en su situación, la verdad es que no puede luchar. Todos sus enemigos con una mano atada a la espalda, añadió Nakiri-san y vio a Lady Miyuki tragar saliva ante esas palabras y sus ojos movían para trazar las líneas de madera en el suelo mientras el silencio reinaba en la habitación. Luego, notó que sus ojos se agudizaban cuando lo miró a los ojos cuando comenzó. Entonces, ¿el señor Chiba estaría satisfecho incluso si su hija no fuera más que una segunda esposa?, cuestionó, y él asintió mientras fruncía el ceño. Por supuesto, mi señora. Llegó una oferta incluso después de su matrimonio con el señor, pero él la rechazó, respondió. Luego, la princesa se detuvo y vio que su mente se aceleraba mientras permanecía allí y miraba el mapa de sus territorios, con los puños apretados alrededor de la tela de su kimono hasta que su comportamiento cambió mientras respondía con voz resuelta. Escribe a Lord Chiba y dile que Lord Akihito acepta la unión para una alianza entre nuestras 2 tierras. Anunció Lady Miyuki, y él quedó impactado por sus palabras, incapaz de creerlas. Pero mi señora, trató de decir, pero ella negó con la cabeza. Hazlo, déjame a Akihito-san, añadió en un tono majestuoso y agudo, y él miró hacia Nakiri-san, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras asentía. 0, 0, 0, 0. Akihito Shiraoshi. Akihito estaba en su habitación, ajustándose su armadura cuando la puerta se abrió de repente, miró hacia un lado y encontró a su esposa parada allí. ¿Puedo entrar?, cuestionó recatadamente, pero esta vez, él no pasó por alto cómo sus ojos estaban enfocados en su forma, brillando intensamente.
Por supuesto, respondió mientras recogía las sombreras y Miyuki se ponía detrás de él. Déjame ayudarte, dijo mientras comenzaba a atarlo mientras él lo mantenía en su lugar. Sus ojos se encontraron a través del espejo, sentados frente a él mientras ella hablaba. ¿Tú planeaste esto, no? Su voz cortó el aire, haciéndolo fruncir el ceño. Esas palabras lo tomaron por sorpresa, porque de todos los demás, ella había sido la única que había visto todo. ¿Cómo pudiste saberlo? Cuestionó mientras pasaban a la siguiente pieza, y ella asintió. Esperabas que esto sucediera, o al menos lo planeaste. Por eso estuviste entrenando con esos guardias durante todos estos días, agregó, y él se sorprendió de que ella no se hubiera perdido ese detalle. Ella todavía era una princesa, nacida en una capital peligrosa. Y aunque era bastante inocente, tenía sus propios colmillos que empezó a mostrar a medida que la sombra de la muerte que se cernía sobre su cabeza se alejaba. Lo más probable es que Lord Mairo y su heredero estuvieran involucrados en el asesinato de tus hermanos, porque él también es el mayor patrocinador de la candidatura del tercer príncipe al trono, y recuerdo que te hice la promesa de que escaparía de la justicia para tus hermanos. Respondió, y de hecho eso había sido la mayor parte de esto. Sin embargo, aunque la intensidad de este golpe lo había tomado por sorpresa, esperaba una respuesta muy medida de Lord Mairo, dada la naturaleza cautelosa del hombre. Sin embargo, esta vez había hecho todo lo posible en el primer movimiento. Sus ojos se encontraron una vez más, y él vio un brillo pasar por sus ojos mientras su expresión se suavizaba. Sé que me lo prometiste, pero he esperado años por esto. Podría haber esperado mucho más, dijo en tono preocupado mientras envolvía su rostro entre sus manos. No deseo verte arriesgar tu vida de esta manera por mí. Por primera vez en años, me he sentido en paz contigo en estas tierras, me he sentido esperanzado. No puedo perder todo esto una vez más. No puedo soportarlo. Jadeó mientras el agua brotaba de sus ojos. Él sonrió mientras envolvía sus manos entre las suyas y las sostenía con fuerza mientras se giraba para mirarla y sonreía. Si bien la preocupación por mi bienestar es linda y la vio sonrojarse ante sus palabras. No me pasará nada. Soy mucho más fuerte de lo que parezco, debes creer en mí, y aunque esto pueda parecer abrupto, el conflicto con Lord Mairo habría ocurrido tarde o temprano, y creo que sería mejor que dictáramos la decisión. El momento y el ritmo de esto en lugar de él, le aseguró, y ni siquiera estaba exagerando. Si bien sus tierras contaban con menos samuráis, la calidad de sus fuerzas era superior en comparación con los hombres regulares, especialmente cuando se trataba de sus guardias especiales. El conflicto con el hombre era una necesidad, más aún después de su descarado atentado contra su vida. Si le hubiera dejado ser el hombre, podría haberse vuelto aún más descarado y podría haber obstaculizado su ascenso, por lo que era mejor que tratara con él ahora, en lugar de durante el eventual conflicto abierto, de esta manera podría socavarlo. Ante la fuerza del tercer príncipe. Había entrenado a estos guardias y eran una fuerza a tener en cuenta. Ella lo miró a los ojos y luego, con un movimiento abrupto, él sintió sus fríos labios aterrizar sobre los suyos mientras sostenía su cabeza entre sus manos y su peso se desplazaba hacia sus brazos. Akihito la atrajo hacia sí mientras envolvía su brazo alrededor de su cintura, mientras sentía que su cuerpo ganado se calentaba, sus labios todavía unidos mientras se ansiaban el uno al otro, y podía sentir la sal de sus lágrimas en sus labios mientras se separaban. Ambos jadeando mientras ella lo miraba a los ojos. Prométeme entonces. Prométeme que regresarás victorioso, dijo resueltamente, y él asintió mientras la miraba a los ojos. Lo prometo, respondió, y luego, antes de que pudiera reaccionar, sus labios chocaron contra los suyos una vez más, pero esta vez, sus manos revolvieron su cama, rompiendo los nudos mientras torpemente se apresuraba a sacárselo. Y en ese momento, se permitió el lujo de olvidarse de la batalla que se avecinaba cuando los dos se convirtieron en uno por primera vez. Y luego, cuando entró en el patio, aparte de los guardias, se sorprendió porque encontró a otra persona parada allí vestida con una armadura. Jin. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuestionó al ver a la rubia sonreír mientras respondía. ¿De verdad pensaste que iba a dejarte ir solo a esta misión suicida? Dijo retóricamente, y sacudió la cabeza mientras le daba una palmadita en la espalda al hombre mayor. No me detengas, viejo. Dijo mientras avanzaba, mientras Kazuto acercaba sus caballos.
¿A quién llamas viejo, Estoy en la flor de mi vida, déjame decirte. Prime, replicó mientras montaban en sus caballos, al igual que el resto de la fuerza. Ante esto, Akihito se rió entre dientes antes de que sus ojos se dirigieran al grupo de hombres que estaban frente a él. Hoy cabalgamos para enfrentarnos a un enemigo con más hombres y armas, algunos dirían que incluso con más experiencia. Su voz atravesó el claro y pudo ver al personal del castillo reunirse detrás de él mientras continuaba. Incluso un cobarde lucharía cuando la victoria es segura, pero solo los hombres valientes marchan a una batalla donde la derrota es el resultado probable, porque esa es la definición de valentía. Gritó mientras sacaba su espada y la arqueaba hacia arriba. Entonces díganme, ¿sois hombres valientes o cobardes? Gritó, y el rugido que se escuchó sacudió todo el claro, fue respuesta suficiente. Mientras los hombres descansaban después de un rápido avance hacia la frontera norte de las tierras Shinoi, él se encontró sentado frente a su joven señor mientras le preguntaba sobre su eventual plan. Entonces, ¿cuál es el plan? Cuestionó mientras el joven señor desplegaba un mapa detallado de sus tierras. Sakazuki Mairo ha dividido sus fuerzas en 3 partes, comenzó el joven señor mientras ponía 3 piedras en las 3 coordenadas del mapa donde, según su inteligencia, estaban estacionadas las fuerzas enemigas. Primero está la fuerza consigo mismo. Tiene unos 200 hombres, junto con 2 samuráis, comenzó mientras señalaba hacia la fuerza ubicada más cerca de la frontera. Entonces las otras 2 fuerzas tienen 2 samuráis cada una y se están moviendo en diagonal tratando de llegar a los 2 fuertes defensivos, cerca de nuestro frente oriental y occidental, señaló los 2 fuertes que básicamente estaban ahí para defenderse de cualquier incursión desde tierras pertenecientes al señor Saegusa y Loratori respectivamente. Básicamente, estaban dispuestos en un triángulo, con Sakazuki y su fuerza principal en la retaguardia, mientras otros 2 vértices avanzaban para eliminar sus principales defensas hacia el este y el oeste, dando así un camino claro para una invasión triple. Entonces, ¿qué fuerte elegimos reforzar? Cuestionó mientras miraba el mapa y veía a Akihito sonreír mientras brillaba, y el joven señor sacudió la cabeza. Ninguno de los 2, respondió mientras señalaba hacia la más grande de las piedras, la que indicaba a Sakazuki Mairo y su fuerza. Golpeamos la cabeza de la serpiente, comentó, y silbó al ver la viabilidad del plan. ¿Quieres matar a Sakazuki Mairo tomándolo con la guardia baja? Comentó antes de agregar. ¿Pero qué pasa si alguno de nuestros fuertes cae primero? Ya están enfrentando la presión de los señores aliados. ¿Serían capaces de resistir un asalto desde la otra dirección también? Cuestionó, y el joven señor respondió. Es por eso que en realidad no mataremos a Sakazuki Mairo. Nuestro objetivo será capturarlo y neutralizar a los hombres que tiene consigo, respondió el joven señor, y ahora se dio cuenta del punto. Porque si lo matamos, entonces Lord Mairo podría simplemente enviar a su segundo hijo, o a cualquiera de sus nietos, con una fuerza suplementaria, razonó, y el joven señor asintió. Exactamente, tenemos que ser rápidos en nuestro ataque, dijo mientras colocaba su dedo en su ubicación actual. Sakazuki ya capturó el fuerte del norte. Atacamos allí, lo capturamos y luego nos dividimos en 2 grupos, cada uno de los cuales se dirige en la dirección opuesta, dijo mientras señalaba hacia los otros 2 fuertes. Como refuerzos, razonó, y asintió con la cabeza. Sí, atacamos a las otras 2 fuerzas por detrás otra vez, el joven señor sacó las flechas mientras dividía su fuerza. La velocidad y la coordinación son claves aquí. Necesitamos coordinar nuestro propio ataque con nuestras fuerzas en estos fuertes. Les amenazamos con deponer las armas o mataremos a Sakazuki y luego tomaremos prisioneros, concluyó. Jin podía ver la sabiduría del plan, pero era demasiado arriesgado. Y decidió que era hora de contarle también lo otro. Hay una cosa más, dijo con cautela, sin saber cómo reaccionaría el joven señor. ¿Sí? Cuestionó el joven señor mientras miraba el mapa nuevamente. Antes de venir, también le escribí una misiva al señor Chiba aceptando su solicitud para la alianza, decidió simplemente decirle y lo vio quieto mientras miraba hacia él con el ceño fruncido y podía decir por esa mirada que el señor estaba enojado. Pensé que tenía claro eso, lo eras, pero lo hice por orden de Lady Miyuki, respondió rápidamente antes de que la ira del joven señor pudiera dirigirse hacia él. ¿Miyuki? ¿Ella estuvo de acuerdo con esto?, preguntó, y asintió mientras tragaba saliva. Sí, respondió.
pudo ver los ojos del joven señor entrecerrarse mientras continuaba interrogándolo. ¿Y por qué no dijiste esto antes?, cuestionó de nuevo, y tragó saliva al ver esos ojos enfocados en él. Fue orden de Lady Miyuki, ella me ordenó no decírtelo hasta que fuera necesario, respondió transmitiendo las palabras de la dama de Shigori. El joven señor lo miró fijamente por un momento antes de hablar una vez más, su tono era escalofriante mientras se acercaba cada vez más. Sabes que muchos lores te cortarían la cabeza por algo como esto, comenzó el joven lord mientras un escalofrío le recorría la espalda, y él, por supuesto, lo sabía. Y usted también puede hacerlo, mi señor, dijo mientras se inclinaba. Y tal vez había calculado mal cuando de repente el dolor recorrió su cuerpo al ser golpeado en el estómago por la vaina, obligándolo a toser violentamente mientras caía de rodillas. Se retorció en el suelo cuando escuchó a su señor suspirar mientras hablaba. ¿Qué diablos voy a hacer con mi propia esposa y mis sirvientes conspiran contra mí, eh? Suspiró antes de darle una ligera patada en el costado, lo que lo impulsó a levantarse. ¿Y tú? Fuiste bastante rápido en cambiar tu lealtad hacia mí y seguir sus órdenes, se quejó, aunque su tono era un poco más ligero ahora todavía, y Jin gruñó de dolor mientras se frotaba el estómago, todavía tambaleándose por el dolor mientras él respondió. Hice lo que la señora me ordenó, dijo resueltamente, y el joven señor sacudió la cabeza mientras doblaba el mapa. Ninguno de ustedes tenía idea de por qué estaba en contra de este partido. El joven señor chasqueó la lengua mientras sacudía la cabeza, antes de terminar con voz escalofriante. Me ocuparé de todo esto más tarde, cuando todo haya terminado. Aún así, no podemos depender del apoyo del señor Chiba, de hecho podemos, interrumpió, haciendo que el joven señor frunciera el ceño. Lo investigué mientras me ordenaste por qué Lord Chiba parecía tan interesado en hacer una alianza con nosotros en lugar de Lord Mairo, y parece que los dos señores tienen bastante rencor entre ellos, le informó al joven Lord, quien frunció el ceño y pareció hurgar en su mente por un momento. No recuerdo que ambos hayan tenido ningún conflicto armado a lo largo de los años, mencionó y asintió. Es menos un conflicto armado pero más emocional, y se rumorea que Lord Chiba amó a una mujer en su pasado, una mujer a quien Lord Mairo adquirió como concubina a través de varios sobornos y presiones solo para fastidiar al hombre, y la mujer en cuestión se suicidó más tarde, informó al joven señor sobre la información que había reunido. Oh, no sabía de eso, dijo mientras se frotaba la barbilla. Es un incidente de hace bastantes años, por lo que muy pocas personas todavía lo recuerdan. Y es por eso que Lord Chiba se mostró inflexible en hacer una alianza con nosotros en lugar de con Lord Mairo y por eso creo que nos prestaría su ayuda, respondió. Y vio la mente del joven señor acelerarse mientras se giraba para mirarlo. Entonces que así sea. Yo tomaré el frente oriental. Tú tomarás el frente occidental después del ataque inicial. Pero las tierras del señor Chiba limitan con el lado occidental, y tu vida es más importante. Deberías tomar el fuerte occidental, se quejó. Mi vida puede ser más importante que la tuya, pero hay otra cosa que te estás perdiendo, dijo el joven señor mientras se giraba para mirarlo, con el rostro frío y los ojos apagados. Yo también soy mucho más fuerte que tú. Y se burló de aquellas palabras, aunque no las refutó, porque eran ciertas. Puede que sea mayor, pero el joven señor era un tipo de monstruo completamente diferente en lo que respecta a destreza marcial. TCH. Pero ¿cómo coordinaremos todo esto? Todo esto requiere información extremadamente precisa sobre la posición y el movimiento del enemigo, y ni siquiera has enviado hombres para explorar, cuestionó con el ceño fruncido y vio al joven señor sonreír mientras sacó un trozo de pergamino de su bolsillo y se lo entregó. Frunció el ceño cuando lo abrió, pero también mientras lo leía. Sus ojos se abrieron porque había un informe detallado de los números, movimientos y posiciones del enemigo. ¿Cómo? Jadeó mientras miraba hacia el joven señor. No importa cómo. Lo que importa es que lo sepamos todo. Mientras el enemigo esté en estas tierras, conoceré todos y cada uno de sus movimientos. Él respondió, y no podía entender cómo el joven señor estaba recibiendo tal información, ya que tal fuente ni siquiera estaba en su conocimiento. Cuando el joven señor se alejó e hizo que los hombres hicieran los preparativos, pudo pensar en quién le estaba proporcionando tal información al joven señor. 000 Tsunade Senju se encontró afuera de un apartamento bastante discreto en el pueblo.
El edificio no era nada especial, como tampoco lo era el apartamento en sí. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las personas que habitan este apartamento. Llamó a la puerta una vez más, con el ceño fruncido cuando una voz fuerte desde el interior la interrumpió. Ya voy, y segundos después, la puerta se abrió para revelar una de las armas más poderosas de Konoha y también su secreto mejor guardado. Se cree que Kushina Uzumaki, el Jinchuriki del zorro de 9 colas, es el último Uzumaki vivo en la actualidad. Eran una especie de primos, pero la relación entre ellos no era demasiado estrecha ni sustancial. Sin embargo, eran familia y eso siempre significaría algo para ella. Tsunade-sama, jadeó en tono sorprendido mientras la miraba con los ojos muy abiertos. La pelirroja estaba vestida con un vestido bastante sencillo, con un delantal encima, y por las imperfecciones y las manchas húmedas que tenía, le dijo que la pelirroja estaba ocupada en la cocina. Y terminó burlándose al imaginarse a un shinobi con tanto poder y fuerza como ella simplemente trabajando en la cocina. Una risa escapó de sus labios y sonrió mientras su prima pelirroja intentaba ponerse presentable. No sabía que habías regresado, dijo con una sonrisa contagiosa, sus ojos brillando mientras se movía hacia un lado. Adelante, yo solo estaba y no se perdió cómo la pelirroja palideció ante eso antes de que un sonrojo subiera por su rostro. Aunque no había necesidad de eso, se dio cuenta de que la pelirroja estaba esperando a alguien más, alguien con cabello mucho más oscuro que ella. ¿Minato está fuera en una misión?, cuestionó mientras entraba al apartamento, y la sensación bastante hogareña y la naturaleza del lugar le recordaron su propia juventud, su propia casa, los tiempos en los que había estado llena de una calidez similar. Sí, esos malditos ninjas de Kumo estaban causando algunos problemas, así que el Hokage-sama lo envió allí para ponerlos en su lugar, respondió mientras cerraba la puerta y la conducía a la mesa. ¿Kumo? Pensé que se habían retirado después de perder su Raikage, cuestionó y Kushina asintió. De hecho, lo habían hecho. Pero esto es nuevo, y es por eso que Hokage-sama envió a Minato allí para ocuparse de ello, para ver de qué se trataba todo este asunto, respondió mientras guardaba el cuenco y, después de quitarse el delantal, vino y se sentó a su lado. ¿Y qué hay de ti? No pensé que te volvería a ver aquí, cuestionó, su tono era bastante cauteloso y asintió. Yo también lo había pensado, pero aquí había un problema del que tenía que ocuparme, respondió y vio que los ojos de la pelirroja brillaban ante esas palabras. Porque nunca te dejes engañar por la naturaleza alegre de un Uzumaki. Los demonios pelirrojos fueron en algún momento el clan más temido de todo el continente, y había buenas razones para ello. Muy buenas razones. ¿Qué problema?, cuestionó mientras la miraba, y pensó en lo que podría decirle. Ella había venido aquí para hablar con Minato, pero si él estaba lejos y no iba a regresar pronto, entonces ella era la mejor opción. ¿Qué tan buenos son tus sentidos?, cuestionó seriamente, haciendo que la pelirroja frunciera el ceño. No al nivel de Minato, pero puedo defenderme, respondió antes de sentir su chakra extenderse por toda la habitación, activando varios sellos colocados en las paredes. Lindo, pensó. ¿Pero por qué preguntas?, cuestionó mientras se inclinaba hacia adelante, y desaparecida quedó la alegre novia reemplazada por uno de los Jounins de élite más mortíferos de Konoha. Nada. Solo necesitaba que alguien siguiera los movimientos de ciertos shinobi en la aldea, respondió ella. Vio los ojos de la pelirroja entrecerrarse antes de asentir. Yo podría hacer eso, y ella asintió. Y Tsunade asintió. Eso bastaría, y luego miró a la pelirroja, y una parte de ella todavía podía recordar lo destrozada que había estado la joven Uzumaki cuando la noticia de la desaparición de su clan llegó a la aldea. Una tragedia en la que pensaba a menudo hasta el día de hoy. Entonces, ¿lo tienes entonces? ¿El ojo de la mente?, cuestionó mientras recordaba a la otra pelirroja que había conocido años atrás, y el cambio fue instantáneo cuando los ojos de la pelirroja se entrecerraron. No, pero ¿cómo aprendes esa técnica?, cuestionó, y Tsunade pensó en la respuesta mientras tomaba un sorbo del agua que la pelirroja le había traído. Al final, decidió que ya era tiempo suficiente cuando empezó. Porque conozco a alguien que lo hace.
Y mientras la Tierra del Fuego estalló en el primer conflicto de la inminente guerra de sucesión, en Konoha, un shinobi de cabello plateado se movía a través del bosque circundante en un borrón mientras corría para alcanzar a su compañero de equipo secuestrado, un compañero de equipo cuya vida había perdido su amigo moribundo. Confiado a él. Espera, ya voy, Rin. Uzumaki Kirin se consideraba en deuda con Lord Akito, una deuda que creía que nunca podría pagar dado lo que el joven señor había hecho por ella. La caída de Uzushio la había tomado por sorpresa y, con eso, había comenzado una búsqueda en todo el continente de todos los Uzumaki restantes. Habían sido perseguidos uno por las 3 aldeas shinobi de Iwa, Kumo y Kirin. Su propio marido había sido asesinado y ella apenas logró escapar con su hija antes de aterrizar en las muletas de los hombres de Kusanakure. También habían tratado de matarlos hasta que ella les rogó que les perdonaran la vida, regañándoles su Kekkei Genkai. Había observado cómo los ojos de su líder se habían posado en ella y su hija, y vio la codicia y el hambre en ellas, pero aguantó mientras la conducían a ella y a Karin a su aldea, su corazón sintiendo un temor creciente ante el tipo de vida que les esperaba. Se había sentido desesperada y se había resignado a su destino, y durante semanas, sus temores habían demostrado ser ciertos mientras ella y su hija eran mantenidas en una jaula, como animales, mientras el líder de la aldea y sus hombres entraban solo para matarse. Jurado. Sin embargo, sabía que tenía que aguantar, no por ella misma sino por su hija. Entonces, había soportado el dolor y la desesperanza en la que caía cada vez que esas muertes perforaban su piel, drenando su cuerpo de vitalidad. Y así como había perdido toda esperanza, lo había sentido. 2 firmas de chakra más fuertes que cualquier otra que hubiera sentido alguna vez, y la más grande de las 2 incluso se parecía a la suya corriendo hacia ellas. Ese fue el día que conoció a Tsunade Senju, su aprendiz, y también fue el último día que alguien mordería su piel sin su permiso. La vida después de eso había sido un torbellino. Fueron llevados a la capital y luego llevados a su casa por el jovencito de Shinoi, Akihito Shirahoshi. Había dudado del joven señor durante algún tiempo, había dudado de sus intenciones, pero él se había ganado su confianza. Él le había dado mucho más de lo que ella jamás había soñado. Protección, seguridad, comida, refugio y, lo más importante, una vida de libertad para su hija. Y en todos esos años, él nunca le había preguntado por su Kekkei Genkai, nunca. Hasta que ella misma decidió decírselo, su respuesta había sido impactante. Ya lo sé, pero mientras seas parte de este hogar, no tienes obligación de usar estos poderes para nadie, incluyéndome a mí. Y ese fue el día en que decidió que usaría esos poderes para él. Poderes que ella había pensado que eran una maldición en un momento, los usaría para él. Y ahora era ese momento. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto, Kirin? Nakiri-san la cuestionó mientras ambos estaban parados frente a un elaborado conjunto de sellado inscrito en el piso del sótano del castillo. Lo soy, respondió resueltamente, tomando una decisión mientras caminaba hacia el centro del conjunto de sellado y se sentaba, y después de respirar profundamente, cerró los ojos. Y entonces sucedió, cuando un dolor de cabeza aplastante la atravesó, mientras sentía que todo su cuerpo ardía de dolor. Sin embargo, lo mordió cuando sintió pequeñas firmas de chakra esparcidas por las tierras Shinoi. Las fuerzas enemigas en el este ahora están cruzando el río y están divididas en 3 grupos, y luego comenzó a decirle a Nakiri-san todo lo que pudo mientras ignoraba el penetrante dolor de cabeza, sabiendo que aunque esto no era suficiente para pagarle al joven señor por lo que había hecho por ella, al menos era algo que podía hacer por el joven, quien le había dado una nueva vida. 000. Sakazuki Mairo, el heredero de Mairo, se sentó en la fortaleza del norte dentro de las tierras Shinoi con vino en mano mientras celebraba la caída del señor de estas tierras. La invasión se había desarrollado bastante bien, habían podido abrumar las defensas iniciales bastante rápidamente con su gran número, y ahora, después de tomar la fortaleza del norte, el ejército se había dividido en 3 partes, una estacionada aquí y las otras 2 partiendo hacia los fuertes del este y del oeste. Jajaja, les dije que esto iba a ser fácil, les dijo a los 2 estoicos samuráis sentados frente a él. Ayama Shinso y Toshi Shinso eran 2 hermanos, bastante torpes pero rápidos con la espada. Mi padre estaba sobreestimando a ese bastardo. No es más que un campesino engreído, y ya es hora de que aprenda cuál es su lugar en este mundo, se burló mientras tomaba otro trago de vino, saboreando el calor que se deslizaba por su garganta.
mi señor, hasta ahora hemos tenido éxito porque pudimos atrapar a sus fuerzas desprevenidas, pero a pesar de su respuesta letárgica, no se puede subestimar la fuerza enemiga. Incluso este castillo que tomamos estaba discretamente vacío cuando lo alcanzamos, y de acuerdo con el hombres, el área que lo rodea también ha sido evacuada, respondió Ayama y frunció el ceño. Simplemente huyeron asustados cuando nos vieron acercarnos, reiteró con el ceño fruncido, orgulloso de poder ver lo que estos dos hombres de guerra no pudieron. Aún así, mi señor, sería mejor ser cauteloso. Seguimos sin estar al tanto de los movimientos del enemigo. Tal vez podríamos enviar algunos exploradores. No hay necesidad de exploradores, dijo mientras bebía una copa más de vino y se limpiaba la boca. Esas ratas no son nada. Vendrán a nosotros y las aplastaremos como las ratas que son, y luego quemaremos su castillo y esclavizaremos a sus mujeres, respondió con una sonrisa, apareciendo la imagen de la pequeña princesa en su mente ebria. Era una pena que el daimyo hubiera decidido casar la joya del fuego con ese bastardo que saltó hacia arriba. Bueno, no importa, pensó con una sonrisa. Pronto ella estaría en sus manos. Pero mi señor, ¿pero qué pasa con los rumores sobre el señor Akito?, agregó Ayama y frunció el ceño mientras se giraba hacia el anciano. ¿Qué rumores?, cuestionó. Los dos hermanos se miraron antes de que Ayama mayor comenzara. Rumores de que el joven Hito de Shinoi empuña una espada incluso con más maestría que los samuráis de sus tierras, comenzó, y frunció el ceño, recordando haber escuchado algo similar también. Algunos dicen que cortó un árbol en la capital con tal precisión que permaneció en pie durante días incluso después de haberlo cortado, finalizó su otro hermano, y meneó la cabeza. No lo creo, y aunque pueda empuñar una espada, entonces eso es aún más patético, gritó, negándose a creer que un niño de apenas la mitad de su edad pudiera hacer algo así, algo que incluso los más experimentados podían hacer. Los samuráis no podían hacerlo. Creo que son solo rumores que ha propagado su gente, nada más, finalizó y cuando estaba a punto de servirse otra taza, unos gritos desde afuera lo sacaron de su trance. ¡Ah, fuego! Trae un poco de agua. Los gritos lo alcanzaron, se levantó, abrió la puerta y encontró humo saliendo de uno de los campamentos del ejército. ¿Qué está pasando ahí?, cuestionó con el ceño fruncido, enojado con sus soldados por causar tal alboroto. Iré a comprobarlo, mi señor, respondió Ayama mientras le hacía una reverencia y salía corriendo de la habitación, haciéndolo fruncir el ceño. Esos idiotas, comentó mientras se alejaba del balcón, y luego, de repente, sintió que el edificio se inclinaba, e inicialmente, pensó que no era más que un balanceo de sus propios sentidos debido al vino. Señor Sakazuki. Hitoshi gritó, y no pudo sostenerse cuando sintió que todo el edificio se inclinaba y se derrumbaba. ¡Oh! ¡Bum! Chocar. Sakazuki sintió que le dolía todo el cuerpo, cuando sintió que sus sentidos regresaban a él, y sintió un dolor intenso cuando intentó abrir los ojos, y justo en ese momento sintió que el peso sobre él disminuía cuando un rayo de luz llegó a su visión. Tos. Tosió mientras la sangre de sus heridas teñía su visión de rojo y encontró a alguien parado encima de él mientras el caos estalló a su alrededor. Correr. Ahorrarse. Podía entender brevemente lo que se decía y había pensado que el hombre era uno de sus soldados. Toma, pero antes de que pudiera continuar, se detuvo cuando su mirada se posó en el sello bordado en la ropa del extraño. Y entonces finalmente notó el color de cabello único y los ojos azules del hombre, y se quedó quieto al darse cuenta de quién era, porque solo había un hombre así en el continente. Ginebra Ieyasu. Alejarse de mí. Gritó, incluso cuando su cuerpo dolía, pero el hombre lo miró con una mirada mordaz mientras agarraba su akama y lo sacaba. Dije que me dejaran ir. Puf. Y se detuvo cuando el hombre le dio una patada en el torso, haciéndolo arrodillarse mientras lidiaba con el dolor debilitante. Átenlo y vámonos. Y sintió que dos soldados lo alcanzaban mientras lo ataban de brazos y piernas. Su corazón latía con fuerza en su pecho y trató de luchar, pero los soldados eran demasiado poderosos e hicieron que todos sus esfuerzos fueran inútiles. Y entonces, de repente, sucedió cuando un tono de resoplido me cortó desde un lado, iluminando su corazón con esperanza.
tener que pedirte que pares, y miró hacia un lado y encontró una forma ensangrentada de Itoshi parado allí, con su espada desenvainada mientras miraba hacia el gaijin rubio. ¿Y quién eres tú?, cuestionó el rubio mientras su propia mano subía a su espada, sus ojos azules agudizando al samurái. Soy... El hombre respiraba con dificultad. Itoshi Shinso, un samurái jurado al señor Mairo, y te prometo que si lo dejas ir ahora mismo, haré que tu muerte sea instantánea e indolora, dijo mientras movía su espada, haciendo que su borde brille a la luz de la luna. Soy Geyatsujin, jurado en servidumbre al señor Akihito Shirahoshi, comenzó el gaijin mientras sacaba su propia espada, mientras los soldados lo tiraban hacia atrás y se paraban frente a él, con sus propias espadas ahora desenvainadas. Y me ofrezco a enfrentarte en una noble batalla, pero ahí, tú eres, el rubio se detuvo a mitad de la frase y entonces lo vio. Los ojos de Itoshi se abrieron cuando la sangre brotó del cuello del hombre y su cabeza literalmente se deslizó. Y ya está muerto. Lord Ayama Mairo estaba sentado en su solar leyendo la misiva de emergencia que había recibido de las tierras Shinoi, su mente acelerada mientras llegaba a un acuerdo con lo que decía el mensaje. Esto es un desastre, gruñó con rabia y preocupación mientras lanzaba la misiva a su segundo hijo, que estaba sentado frente a él. Tsukiyama lo recogió y lo ojeó, con los ojos muy abiertos mientras lo leía. ¿Han capturado hermano, cómo?, cuestionó y asintió. Sakazuki subestimó al joven señor de Shinoi y se encontró demasiado expuesto, y con él capturado, si llegaba a uno de los dos fuertes, nos tendría a la defensiva, gruñó, preocupado por su sucesor. La carta menciona que el joven señor está corriendo hacia el frente occidental con Sakazuki. Podríamos enviar refuerzos. Yo podría liderarlos, ofreció Tsukiyama, y aunque el plan era sólido, negó con la cabeza. No, eso tomaría demasiado tiempo y nos dejaría a todos demasiado expuestos a una contraofensiva, ya no podemos reducir nuestras defensas, además, Sakazuki ya estaba capturado, no podía perder a sus dos hijos en esta campaña. Especialmente en esta coyuntura crítica. Por la noche llegó una carta de la capital, añadió y vio a su hijo animarse ante esas palabras. La condición del Daimyo-sama es crítica, es probable que no sobreviva más de una semana, y vio los ojos de Tsukiyama abrirse ante eso. Eso significa, y asintió antes de poder terminar. Sí, esto solo hace que todo esto sea más importante, y no podemos permitirnos un error en este momento. Debemos tener cuidado de no cometer un error y darle alguna oportunidad a este joven Akito, dijo mientras se frotaba la barbilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, cuestionó Tsukiyama. Ya le escribí a tu hermana para que Tatsuya reúna una fuerza encubierta en la capital en caso de que el Daimyo-sama muera. Él podrá tomar la capital rápidamente. Pero para eso, primero debemos cuidar de este joven Akito. Dijo mientras miraba el mapa que se abría frente a él. Escribe al Oratori, haz que reposicione sus fuerzas y les permita el paso por nuestras tierras, dijo mientras señalaba hacia el fuerte occidental en tierras Shinoi. Y que nuestras fuerzas en el oeste retrocedan y ataquen la caravana del señor Akito, ordenó. Pero esto nos dejará vulnerables a un contraataque. Las fuerzas estacionadas en el fuerte occidental podrían atacarnos por la espalda, señaló Tsukiyama. De hecho, pero todo esto dependerá del momento, tenemos que atacar primero y neutralizar al señor antes de que sus fuerzas en el frente occidental se den cuenta de lo que está sucediendo, añadió mientras el plan comenzaba a tomar. ¿Y qué pasa si fallamos?, interrumpió la voz de Tsuyama. ¿Qué pasa si el joven señor logra hacer lo imposible una vez más?, cuestionó Tsukiyama, y su pregunta, aunque insensible, no fue del todo estúpida. El joven señor Akihito había demostrado ser bastante problemático e ingenioso. Si de alguna manera iba a salir de esto una vez más, ¿qué se suponía que debían hacer? Para tener éxito, todo lo que tendría que hacer era resistir a un número superior hasta que sus fuerzas del frente occidental se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Entonces debemos rezar para que el Daimyo-sama no viva lo suficiente como para ver la luz del día siguiente. Porque en ese caso, no debemos tener otra opción que confiar en la ayuda de mi amigo en Konoha. Y ese era el único escenario, porque de lo contrario, con sus fuerzas agotadas, quedarían completamente expuestos a un ataque del joven señor que había saltado hacia arriba. Básicamente, está poniendo fin a la apuesta de su nieto, y la única forma de tener éxito sería un asesinato.
Sería muy arriesgado dadas sus circunstancias, pero no les quedaría otra opción. Aunque hablando de eso, ¿cómo pudiste enterarte de los planes del señor Akihito tan rápido? Preguntó Tsukiyama de repente, y sonrió mientras miraba a su segundo hijo. La única manera de que tal cosa sea posible es si alguien, su hijo, no necesitó terminar la frase ya que asintió a mitad de ella. De hecho, alguien de su séquito no está del todo satisfecho con el joven señor. 000 Akihito Shiraoshi, el jovencito de Shinoi, corrió por el bosque junto con su séquito de unos 50 hombres mientras corrían hacia el fuerte occidental como parte de su plan. Todo hasta este punto había salido exactamente como lo había planeado, sin embargo, un sentimiento siniestro lo había invadido desde hacía algún tiempo. Las noticias de la capital también se habían secado ya que Kirin-san se había agotado después de utilizar su Kekko y Genkai durante tanto tiempo. Estaban ahora a 1 o 2 horas del fuerte cuando de repente vio un destello en la distancia y levantó la mano en un instante. ¡Detener!, gritó mientras tiraba de las riendas de su caballo, inclinando su cabeza hacia un lado justo a tiempo cuando una flecha pasó justo al lado de su cara. ¡Auge! Estamos bajo ataque, gritó mientras su mente daba vueltas ante esta nueva intervención. Habían tomado una nueva ruta específicamente para evitar cualquier enfrentamiento con las fuerzas de Mairo. Sin embargo, por alguna razón, sabían de sus movimientos. «Mi señor, nos han rodeado», gritó uno de sus hombres, y se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Miró a su alrededor y se vio rodeado de hombres armados, y supo que solo había una manera de salir de allí. «Hombres sobre mí. Tendremos que abrirnos camino a través del bloqueo», gritó mientras los hombres aplaudían detrás de él mientras tiraba de las riendas de su caballo, golpeándolo con su pierna mientras rugía antes de comenzar a galopar hacia adelante. Buscó su espada con la otra mano y vio el cielo brillar cuando uno de los samuráis le envió otra flecha, y empujó su propio chakra a través de su espada y cortó la flecha. «Ninpo. Luchador mundial», gritó mientras su espada cortaba la flecha, su espada de viento cortaba la flecha infundida de chakra mientras las fuerzas enemigas comenzaban a acumularse frente a él. Los vio ponerse en formación mientras levantaban sus escudos y lanzas tratando de detener su carga y entrecerró los ojos mientras se bajaba de su caballo y saltaba sobre ellos. Su leal caballo lo siguió y saltó el bloqueo mientras daba un salto mortal detrás de la línea enemiga, con su espada en la empuñadura mientras empujaba chakra hacia la hoja una vez más. Un tono verde apareció en el filo de su espada, cuando las fuerzas enemigas se dieron cuenta de lo que pretendía hacer. «Escapar», gritó uno de sus hombres. Sin embargo, ya era demasiado tarde. «Ninpo. Luchador mundial», y blandió su espada una vez más, un tono verde pasó de ella mientras cortaba a casi una docena de hombres reunidos frente a él, atravesándolos, sus armaduras no dejaban nada más que un charco de sangre mientras su propio caballo cabalgaba a través del charco, y cuando estaba a punto de levantarse una vez más, de repente se detuvo mientras su caballo caía, y notó como una flecha lo había alcanzado. No delante no. Pero desde atrás, sus ojos captaron al hombre que sostenía el arco, uno de sus propios hombres. Y fue amartillado una vez más y apuntado hacia él. Fue enviado hacia atrás cuando su leal caballo se estrelló contra el suelo con un enorme grudido. Su cuerpo rodó por el suelo mientras sus hombres pasaban a su lado, muchos de ellos tirando de las riendas de sus caballos. «No, no te detengas. Cabalga hasta el fuerte y toma al seguro Sakauzuki como rehén», ordenó incluso mientras el dolor lo recorría, mientras su leal hombre le soltaba la flecha, obligándolo a levantar la empuñadura para bloquearlo, y cuando estaba a punto de pasar corriendo junto a él, agarró la empuñadura de su espada una vez más, empujó su chakra a través de la hoja una vez más y se la lanzó hacia él. Pocos de sus comandantes parecían preocupados, pero mientras empuñaba su espada, gritó una vez más: «Ir». Y el que sostenía a Sakazuki salió corriendo, mientras que por alguna razón, otros aún optaron por tirar de las riendas de sus caballos, se detuvieron y comenzaron a correr hacia él mientras gritaba: «Ninpo. Cortador de viento». Y el corte vertical atravesó al caballo y a su jinete mientras se dividía en dos, justo en el medio. El cuerpo del capitán traidor se separó en dos mitades iguales mientras lo bañaban con sangre de caballo y humana.
Sus hombres lo rodearon, mientras un pequeño séquito de hombres pasaba corriendo. Algunos de los hombres intentaron ayudarlo a subir a un caballo, pero de repente sus sentidos se animaron y saltó hacia atrás, cuando un corte atravesó el cuello del caballo, partiéndolo directamente de empaparse. Él y sus hombres en una fuente de sangre. Maldita sea, ¿realmente eres un monstruo?, interrumpió una voz desde un lado, y mientras miraba hacia un lado, encontró a un hombre parado allí. Su cabello castaño oscuro tenía toques grises como una gran cicatriz que recorría el costado de su rostro a través de uno de sus ojos, que estaba cerrado con costura. Tú, eres uno de los vasallos de Lord Mairo, dijo al reconocerlo en uno de los carteles. El hombre sonrió mientras asentía. Sí, soy Ryōuzan Kozuki. Recuerda ese nombre, porque seré yo quien mate al señor demonio de Shinoi, dijo con una sonrisa diabólica. Akihito agarró su espada mientras miraba a su alrededor y vio que habían sido rodeados por fuerzas enemigas. Esto no estuvo bien. No es bueno en absoluto. Los hombres lo rodearon, con las espadas desenvainadas. Ninguno de ellos tenía miedo en sus ojos a pesar de estar rodeados por una fuerza que era casi 3 veces su número. No hubo necesidad de ninguna orden mientras el enemigo los rodeaba como si fuera una presa. El mismo aire estaba cargado de olor a sangre. La visión de Akihito estaba teñida de rojo por la sangre misma mientras agarraba su espada. Su mente aceleraba mientras pensaba en una manera de salir del lío en el que se había encontrado. Los hombres de las fuerzas de Mairo se estaban acercando hasta que intervino otra voz. Detener. Los hombres se detuvieron ante esas palabras, miró a su alrededor y vio a un hombre anciano dar un paso adelante, con un lazo atado a su espalda, vestido con un simple hakama, una katana y un shinai atado a su cinturón, su cabello fino y blanco, con arrugas presentes sobre su rostro. Todos ustedes solo serán un obstáculo en esto, así que quédense atrás y no interfieran, ordenó el hombre. Akihito reconoció a la persona de inmediato. Era prácticamente una leyenda entre los samuráis de estas tierras. El hombre había sido la mano derecha del anterior líder de Tierra de Hierro durante muchos años antes de retirarse a las tierras de Lord Mairo. Se decía que su habilidad con la espada rivalizaba con la de prodigioso Mifune Avara de Tierra de Hierro, el mayor samurái de su tiempo. Watashi Masamune-san, ¿es una sorpresa verte lejos de las tierras de Mairo?, cuestionó al hombre, quien asintió. Efectivamente, ha pasado algún tiempo desde que dejé esas tierras, pero no podía dejar pasar la oportunidad de enfrentarme a un hombre como tú, especialmente en esta parte de mi vida, dijo mientras lo miraba, haciéndolo entrecerrar los ojos. Oye. ¿Qué estás diciendo, viejo de mierda? Él es mío. Deberías quedarte atrás y tomar té o algo así, Ryōuzan. La voz del anciano cortó el aire como acero frío, haciendo que el aire se calmara con su autoridad mientras miraba a su colega. No interfieras, advirtió siniestramente, e incluso Akihito quedó impresionado por la destreza del hombre. Había usado poco o ningún chakra y había sido capaz de silenciar a su colega con nada más que sed de sangre perfeccionada. El joven de cabello castaño tenía sudor goteando por su rostro mientras tragaba saliva nerviosamente y asentía levemente. Y el cambio de comportamiento fue instantáneo cuando el hombre sonrió. Gracias, dijo antes de girarse para mirarlo. Nuestras fuerzas os superan en número 3-1. Si tuviéramos que entablar una batalla, saldríamos victoriosos, pero encuentro todo este derramamiento de sangre bastante nauseabundo en este momento de mi vida, comenzó el anciano mientras daba un paso adelante. Así que déjame hacerte una oferta, jovencito Akito, de un samurái a otro, dijo mientras le apuntaba con el filo de su espada. En lugar de un choque de nuestras fuerzas, decidamos el resultado de esta batalla. Tú contra mí, y cuando te mate, toda esta crisis llegará a su fin. Sí, interrumpió rápidamente, haciendo que el anciano se detuviera mientras avanzaba a pesar de las muchas protestas de sus hombres. Si ganas, no cuando, interrumpió y vio al anciano sonreír generosamente mientras continuaba. De hecho, parece que en mi vejez soy bastante propenso a cometer errores. Como decía, si gano, toda esta crisis terminará aquí y ahora, y si salieras victorioso, entonces mis fuerzas entregarán las armas. Sin una sola palabra, ofreció y los ojos de Akihito se abrieron como platos. La oferta era demasiado buena y, sinceramente, no había forma de que la dejara pasar. Acepto, dijo mientras daba un paso adelante, y el anciano asintió. Eso es bueno, dijo mientras miraba a sus hombres. Ahora, por favor, retrocedan.
No quisiera matarlos a todos accidentalmente, dijo, y sus fuerzas retrocedieron ante sus palabras cuando Oashi dio una orden similar a sus hombres, quienes dieron un paso atrás, dejándolos a los dos solos. El centro del campo, con nada más que sus espadas mientras un suave viento ondulaba en el aire. Sus ojos se miraron el uno al otro, sus manos en la empuñadura mientras se preparaban para la lucha por su vida, y luego cuando una sola hoja marrón cayó al suelo con la suave brisa, señalando el comienzo de su choque. Y se fueron. Nimpo. Limpiador mundial. ¿Cómo? Cuestionó el Jinchuriki pelirrojo del Kyuubi en un tono casi salvaje.